Bienvenidos a un nuevo episodio de Todos los caminos llevan al mar. Hoy Geri y yo seguimos construyendo nuestra ciudad ideal. Esta vez vamos a explorar un poquito de la cultura de los mercados de calle, desde el fenómeno mágico del Ningxia Market en Taipei, que aparece y desaparece a diario sin dejar huella, hasta las tiendas de queso en París, que son un espectáculo para la vista y el olfato. Hablaremos de sabores, de nostalgia y de esos vecinos inesperados, como el moho y las ratas, con los que nos ha tocado convivir. Quédense con nosotras. Hola, bienvenidos nuevamente a un episodio en el que vamos a compartir algunos detalles, observaciones o vivencias que hemos tenido la José y yo mientras estamos aprendiendo a habitar estos entornos en París, mi amiga José, y en Taipei, yo hace ya un par de años. Quisiera comenzar por contarles que hace un tiempo atrás me di cuenta de algo interesante. A unas cuadras cerca de donde estoy viviendo, hay una calle que cuando tú pasas durante el día, y yo he pasado varias veces durante la mañana, me parece una calle comercial común en la que hay autos, está todo ordenado y abren los locales más o menos entre 10 y 11 de la mañana y no pasa nada. Para mi maravilla, alguien me contó, cosa que yo no sabía, que esa calle en la noche cambiaba completamente de pelo. Y yo no entendía mucho de qué se trataba hasta que me llevaron a conocerlo y fuimos a comer en esa misma calle. Quizás no saben, pero la referencia gastronómica de Taipei es muy conocida en Asia y en algunas partes de Europa porque está lleno de mercados nocturnos de comida. Resulta que esa misma calle, a partir de las 4 o 5 de la tarde, se cierra y por más o menos 4 cuadras se empieza a llenar de carritos de comida de distintos tipos, en los que pueden encontrar desde bolitas de papa camote fritas hasta hamburguesas y no, cosas muy ricas y cosas muy raras. Pero no quiero hablar de la comida, sino de la conducta de la gente de ese mercado. Es impresionante porque yo he ido montones de veces durante el día en la mañana y la calle está impecable. No, nunca te imaginarías que hay un mercado ahí todas las noches y que además es un mercado de comida famosísimo. Pero a partir de cierta hora cambia completamente su perfil y su identidad. Se convierte en este mercado lleno de vida, lleno de comidas, de olores, de sabores. Y a medianoche todo el mundo recoge, todo el mundo limpia y desaparece cualquier rastro posible, excepto que se sigue llamando Ningxia Market. Entonces, eso yo creo que es un tremendo comienzo para este otro episodio en el que vamos a hablar de nuestra ciudad ideal, en la que llevaríamos cosas de los lugares donde estamos viviendo a aquellos donde ya vivimos y que juntaríamos para hacer un tremendo compuesto. Cuéntame tú, José, ¿qué te parece esta maravilla? El mundo de los mercados. Eh, sí, yo creo que eso sucede acá en París. Hay muchos mercados que además, el mercado como la Feria Libre en Chile, el mercado de frutas y verduras en diferentes ciudades de América Latina, existe y hay algunas, que eso es importante, depende en qué comuna de París uno vaya al mercado. Oh, ok, Entonces, si uno va a el 16, que es un sector de París donde está Trocadero, ahí está cerca también, no está en el mismo 16, pero es una parte de París bastante residencial, pero bastante elegante. ok, Cuando uno va a los mercados son de una belleza, de otro nivel, ok. como, como las frutillitas así, todas perfecto, todo es perfecto, ¿sí? Uno puede encontrar muchas veces en estos mercados no solo frutas y verduras, sino que también comida preparada, Mm, pero claro, por supuesto hay pan, por supuesto hay el puesto de los quesos, no puede faltar. Eh, Incluso ropa, uno puede encontrar muchas veces. Entonces, depende de el barrio. ¿Sí? ok, Entonces, claro, es bien parecido a lo que tú cuentas, como que esto después se limpia, desaparece, pero hay otros barrios de París que es mucho más parecido a lo que nosotros en Chile estamos acostumbrados por una feria libre y que después que ya la desmontaron, la cosa huele a pescado, n- un poco sucio, ¿sí? Es como, no es lo mismo. Ahora, el espacio, ¿no? En general tampoco está limpio.
habitualmente, por donde uno pasa. No es la calle en la que cortan, generalmente son bulevares, que acá las calles en general está este gran bandejón central y por un lado Ujú. hay calle y por otro lado hay calle. Entonces, este gran bandejón central es peatonal. Eh, Hay algunos bandejones centrales que son hermosos porque hay muchos árboles, plantas, la verdad, y otros que son cemento, ¿sí? Pelado, claro. Claro. Entonces, generalmente estos que son cemento pelado son los que no quedan tan limpios después. Ahora, lo que sí tienen estos, que no son tan limpios después, es que tienen esta cosa tan particular como del grito, del caserita, no sé qué, la promoción, los 2 kilos a 1 euro, una cosa así, eso sí uno lo puede encontrar, porque las diferencias de precios son radicales, radicales. Wow. Yo siento que la diferencia aquí en los mercados de comida, sobre todo, porque, a ver, hay mercados de comida que venden también verduras y venden frutas y como que la materia prima de la comida, pero hay otros que son solo comida, que no vas a encontrar mucho de la materia prima de los ingredientes de la comida, sino vas a comer. Eh, y esos lugares, en general, o de materia prima o de comida, siempre son lugares bulliciosos donde hay muchísima vida, ¿no? Y que son muy vibrantes y que pasa de todo, porque además no son solo los ruidos, son los olores, son los sabores, ¿no? Es todas las texturas que tienen los mercados. Los mercados históricamente siempre han sido lugares donde bulle la vida, ¿no? Donde se comercia, donde se recibe, se lleva y hay toda esta transculturización posible, igual que la fusión alquímica de la comida, por ejemplo. Eh, pero en Taipei yo diría que donde consigues mucho más esa diferencia de precios es en los supermercados, eh, no en los mercados. En los mercados hay diferencias de precios a veces entre una y otra, pero incluso en el mismo mercado. Yo creo que como que cada vendedor pone su precio. Tú más o menos tienes una idea de cuánto cuesta, como una referencia a la semana pasada, pero por ejemplo, los precios son muy susceptibles semana a semana. Tú no puedes dar por sentado que los limones esta semana me van a costar, qué sé yo, $1, para hacer una referencia más general, y que la semana que viene van a costar lo mismo. No, tienes que como que negociar siempre o preguntar primero y ver cuánto vas a poder comprar o no, y de pronto tienes un casero o un lugar a donde ya estás yendo más fijo. Y la otra cosa es que nunca estás seguro. Esta semana puede ser que no haya, definitivamente. Es muy seasonal, es mucho más reactivo en temporada ir al mercado. ¿Ok? Pero en los supermercados es muy claro la diferencia de precios entre cadenas. Hay una cadena que es muy cara, pero que trae productos de Europa o de Estados Unidos o productos locales, pero de excelente calidad, orgánicos, etcétera. Eh, y hay productos que son como más locales y supermercados que son de cadenas más locales, en los que definitivamente vas a conseguir cosas más baratas. La diferencia puede ser esta de grande. Puedes conseguir huevos en un supermercado más local por Ujú, $1.50 ujú. y huevos muy similares con relativamente las mismas características en las cadenas más internacionales por $5. Entonces es como, wow, porque de verdad dices, ¿por qué yo voy a pagar tanto más? Yo diría que en el mercado, como mercado para la base de ir a comer en el mercado, es más barato y se come rico y se come bien. Si no eres muy mañoso, es una forma de conocer además culturalmente cómo es la Sí, gente, ¿no? ¿Te parece? A mí los mercados me llevan mucho a eso, como la gente local está ahí y tú, es muy lindo ver a los papás como llevando un bebito de 1 año y medio o 2 años a comerse un caldo con dumplings en la calle, ¿entiendes? Me parece muy bonito, de verdad. Pero yo no recuerdo de esa misma manera algo similar a lo que he vivido aquí o al que he vivenciado acá en términos de mercados, no de mm, los de materia prima, sino los de comida, sobre todo, en Venezuela o en Chile. Ir a comer a la calle de esa forma no era algo que yo recuerde que era como normal. ¿Y has normal. O sea. encontrado productos chilenos o venezolanos? Sí, la verdad es que sí.
Eh, he conseguido, por ejemplo, harina para hacer arepas Ok, y, y la he comprado y la he usado y he hecho arepas unas cuantas veces. Hay alguien que le importa. Hay una comunidad de venezolanos aquí que no es grande, pero que está aquí hace mucho rato, digamos, y que se ha encargado de traer algunos productos, yo diría que eso y algunas cosas como dulces, ¿no? Caramelos o chocolates, ese tipo de cosas. Pero fundamentalmente la harina, pan, porque es el pan de los venezolanos, ¿no? Y chilenos la fruta. Aquí la fruta chilena, eh, que para empezar es un gran ítem de exportación hacia China mainland, ¿no? Es muy reconocida. Las cerezas, las guindas, que son las enormes y son carísimas, y que aquí además son producto excelente por excelencia del Año Nuevo y la celebración del Año Nuevo chino. Muchos más berries, arándanos, frutillas, creo, y sí o sí estoy segura que han traído salmón y han traído vino, eh, pero vinos, igual yo tengo que, ahí se me sale el apego y decir que yo quisiera que hubiera mucho más vinos chilenos que los que hay, porque el vino por excelencia reconocido localmente es el francés, no el chileno. Eh, y bueno, se están metiendo los chileno. nuevos. Porque nadie me escucha acá. No, bueno, sí, es una realidad nomás. Eh, pero los mercados igual, bueno, tú estás en otro lado, así que yo creo que lo que hay que hacer es empezar a reconocer cosas, empezar a Totalmente. cambiar un poco los gustos, ¿no? Eh, una cosa que no hay y que echo sí mucho de menos, aunque se puede conseguir, pero es caro, son los quesos. Aquí no hay queso. Lo que creo que no es solamente de Taiwán, creo que es de Asia. No, el queso no es un ítem importante o valioso dentro de la cultura de la comida local. Entonces, lo que ellos llaman queso es esas como láminas medias artificiales. Naranjas. Si me rasco la cabeza, para quienes están solo escuchando audio, eh, Ujú. que son, para mí eso no es queso, ¿no? Pero, pero tenemos cadenas de mercados internacionales que traen quesos de otros lados y es como, gracias. Entonces, bueno, lo pagas caro, pero de vez en cuando te das el gusto de nuevo de probar un rico parmesano o comprarte un quesito maduro o simplemente un queso blanco tipo, no sé, tipo chiprota como los Ayomi, ¿no? Que es un queso no maduro, pero un queso hecho de leche firme, ¿no? Con buena base Mm. sólida. Entonces, eso como para hablar de comida, de mercados, pero sobre todo yo quería era como resaltar la cultura del encuentro de la comunidad en el mercado y de esta capacidad de organizarse tan bien que son capaces de darle una doble funcionalidad al espacio urbano. Mm. 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 Eso yo creo que es mucho más llamativo. Eh, a pesar de, y ahí te paso a ti de vuelta porque yo no sé si es algo similar, yo creo que no. Una de las cosas que debo decir que no me gusta mucho de Taipei es que si tú lo miras desde fuera, si miras las fachadas del lugar, y muchas veces te encuentras con que todo pareciera estar muy mal tenido. Hay mucho moho, se ve todo muy como que no le hubieran pasado una manito de pintura hace un montón, como que estuviera descuidado y en efecto se ve así. Pero ya teniendo un tiempo viviendo acá me doy cuenta que es que existe un bichito que está vivo y que se reproduce a sí mismo un montón, que se llama moho y que es un aliado fundamental de la humedad. Y en lugares como este, que es exageradamente húmedo, o sea, con promedios de humedad sobre 60 casi siempre, la verdad es que combatir ese invasivo moho sobre las fachadas de los edificios y las casas es muy difícil, es muy Mm. impráctico, es demasiado costoso. Entonces, o cambias la materialidad de las arquitecturas de la ciudad por completo, o un poco como te debes dar un poco por vencido, yo creo, como comunidad, después de un tiempo y le privilegias otras cosas del mantenimiento
y no esa. Entonces, para uno cuando viene de visita, tal vez si tú ves desde afuera, vas a juzgar diciendo, ay, pero qué feo, no lo mantienen nada. Y probablemente no, algunos, pero la verdad es que uno sabe el esfuerzo ya cuando está viviendo aquí que significa mantener tu propia casa libre del invasor negro. Y aunque no me guste, reconozco que tiene razones, nada que hacer. ¿M? Oye, yo quiero retomar que tiene que ver con el moho, Ya. los quesos, Ah, porque tú no tienes, pero acá hay exceso. ah, claro. Impresionante. El otro día estaba con unos amigos, no me acuerdo qué presidente, no lo quiero chamullar, inventar, chamullo es una palabra muy chilena, pero no Sí. quiero inventar esto, pero que un presidente alguna vez dijo que había más de 300 tipos y ese día con mis amigos buscamos y hay más de 250 tipos de Ok. queso. Y claro, es una institución el queso, ¿sí? Mm. Y tiene que ver con el moho también, porque hay quesos que tienen honguitos y Sí, todo, mucho, claro. mucho, mucho. A mí yo no soy, aquí esto es solamente gustos personales, yo no tengo ningún problema con la gente que le gustan, con muchos honguitos, a mí personalmente no, pero yo descubriendo quesos que son muy ricos también, Mm, muy distintos a lo que estamos acostumbrados en Chile, o algunos que quizás se parecen más el sabor, porque por eso me gustan más, mm, como un queso mantecoso en Chile. Pero sí, yo creo que acá lo que tenemos, sí, la fortuna en cuanto al tema de comida. ajá. Es una ciudad tan cosmopolita, Jerry, que yo camino 5 minutos y hay un lugar que se llama La Tienda, donde venden solo cosas de Latinoamérica. Y ahí lo primero que ves es la harina pan Ok. en la entrada. Hay queso de todos los quesos, de los quesos que se comen en Venezuela, en Mm, Colombia. Hay todos estos, las pulpas de los jugos congeladas. Tienes todo un sector de cosas mexicanas. Entonces, la verdad eso yo, como que uno no, siento que es difícil echar de menos, claro, uno echa quizás de menos el sabor porque los ingredientes no son los mismos, no. porque claro, uno tiene la harina pan, pero todo lo que le pones adentro a la arepa quizás no es lo mismo, pero hay, ¿sí? Y Mm, esta imagen, que es algo que yo así como que, yo sería como, si algo que tuviera que exportar de Francia, sería esto. Esta imagen de la persona que va como con el canastito y que lleva como la baguette y todo, ¿verdad? como que esa imagen que en realidad no es un canastito, bolsa de tela, Ajá. de que tú en realidad puedes caminar por la calle y no tienes necesidad de entrar a un supermercado porque encuentras panaderías en todas las esquinas, Mm, encuentras carnicerías, pescaderías, las tiendas de frutas y verduras y en todas partes, mm, ¿sí? Como que eso mm, no es excluyente al barrio. Y eso es un lujo, yo siento, porque es como lo fresco, es como que mm, mm, tener como productos frescos, porque así como quizás en Taipei no hay algunas cosas, no hay cerezas, por ejemplo, acá hay mucha producción de frutas locales, no tienen la mejor sandía como es la sandía chilena, pero sí ah, tienen manzanas deliciosas, tienen otras cosas, ¿sí? Como también sí. como mucha fruta local. Y se valora mucho la producción local. Y eso yo creo que a nosotros en Chile nos falta más por eso digo que exportaría un poquito más, como que lo hemos ido perdiendo en vez de ampliando. Quizás, yo estoy hablando de hoy, porque uno Ujú. que hace 2 años y medio de Chile y uno las cosas van cambiando, pero siento que estaba todo muy enfocado en la vida del supermercado, cuando la vida fuera de los mercados son tan importantes como cultura. Claro, yo recojo ahí de por qué yo llevaría algunas de estas cosas como de cultura de la calle a Chile, es porque em, aquí la gente se va a los centros comerciales, obviamente también a vitrinear y obviamente a la misma función que es global, ¿no? En todo el mundo eso se hace, pero hay mucha vida de barrio. Entonces, y en todos los barrios quizás tienen precios distintos, calidades distintas, formas distintas, pero en los 12 distritos que conforman por lo menos Taipei City, que es la zona en la que yo más o menos me he movido durante este tiempo, tú puedes notar lo mismo. No hay esa distancia entre
entre lo claramente súper distinto residencial a lo comercial, sino que todo converge, ¿no? Y todos los distritos tienen una zona que es muchísimo más comercial, pero en general tú puedes salir y encontrar dónde comprar pan, dónde comprar abarrotes, donde hay todavía cultura de abastitos, ¿no? De bodeguitas, de estas cosas como pequeñas en donde te puedes surtir. Y como en todos lados, de pronto en un par de calles se arma un mercado en las mañanas para distribuir frutas y verduras, hay acceso a cosas frescas si tú quieres, siempre. Mm, Em, y lo local también es importante, si bien traen cosas importadas y a la gente le gusta probar, es muy normal que lo que yo les contaba, como que de una semana de pronto tienes algo, pero la semana siguiente no. La gente se acostumbra entonces a tener que consumir lo que hay, sin pretender simplemente comprar solo lo que quiero porque lo quiero y porque lo puedo buscar en un lugar que es más caro o mm, en un supermercado. Entonces se consume, yo diría que se consume más en relación a la temporada de lo que mm, nosotros cierto. consumíamos en relación a la temporada en Santiago. Y en Santiago estábamos empezando a hacerlo, pero ni siquiera yo voy a hablar por mí. Yo no sabía muy bien exactamente qué correspondía a qué temporada, a menos que hubiera una confirmación, así como que alguien local me dijera, bueno, las sandías son de verano, ¿no? Mm, Eh, Porque yo venía además de Venezuela, en donde las sandías se dan todo el año. Para mí lo de las temporadas era extraño, excepto con algunas excepciones. Aquí, como la naturaleza de verdad es temible, es mucho más obvio. Si de verdad llovió mucho, si hubo más de un tifón en el año, si de verdad en el sur, que es la parte centro-sur, es más agrícola, no se pudo cosechar bien, los precios se afectan, el consumo se afecta y es muy obvio, muy, muy obvio. Pero la gente local no se va en bandada al supermercado caro a comprar lo que le falta. No, sigue mm, comprando lo que hay en el mercado. sí. Entonces, Bueno, creo que eso también es varía. algo, acá por lo menos, como me quedé pensando, como más de la gente más mayor. Quizás los jóvenes tienen más la costumbre del supermercado que del mercado. No todos, no quiero extrapolar, Mm. ¿sí? Porque, nada, siento que quizás deberíamos hacer el ejercicio de no llevarlo a Chile, llevarlo como a nuestro ciudad ideal, para Sí, es, no, que a Chile no. le falta. Como, Yo todas esas referencias me las estoy imaginando en una especie de constructo mm, personal de sí, cómo armaría, a mi gusto personal también, las cosas buenas que estoy copiando de aquí, de Chile y de Venezuela, en una ciudad que no tiene nombre, pero que está ahí como en el ideario, ¿no? Eh, entonces, esas cosas, por supuesto, me las llevaría. La conciencia sobre el consumo por temporada, pero también la posibilidad de ir a lugares que se construyan durante el día y que no afecten la urbanidad ni que sean un problema en términos de desorden, sino más bien un aporte cultural, como armar mercados y desarmarlos organizadamente, tener acceso, ¿no? Eso me parece fantástico. Tener todavía las tiendas pequeñas donde conoces al dueño, donde lo saludas y que la puedes ir una vez a la semana. zapatería, la Sí, zapatería, todas esas cosas que sí, hemos ido perdiendo en Chile bastante. sí. Bueno, vamos a comparar con Chile. ¡Ah! Yo, a propósito de lo que hablaste del Mo, no es el Mo, porque acá es una ciudad que, si bien en el verano es más húmeda, Ujú. eh, hay una cantidad de palomas. Es que cuando pensé en las palomas, miré para afuera y no hay solo palomas, hay muchos cuervos. Oh, ¿en serio? Sí. No, no, no tenía idea que había tantos cuerpos. Vaya. Las Muchos palomas cuervos. me las puedo imaginar, pero los cuervos no, no sabía. Sí. Y los cuervos son rapaces, entonces les gusta esta cosa como de la cosa en la calle, que a alguien se le cayó un sándwich ahí está. Y hay gaviotas. Ah. Hay canales y río, hay gaviotas. Mm. Entonces es bastante variado, pero yo creo que, bueno, le llaman en muchas partes le llaman a las palomas como las ratas voladoras, porque claro, son como un poco Mm. ratas porque andan en todas partes y comen cualquier cosa. A mí particularmente, si no me tocan, no me molesta. ¿Qué crees?
Pero claro, no soy de la que me ha sacado una foto con 40 palomas encima porque sé dónde estuvieron y no quiero eso. Bueno, ahí me trajiste una memoria de una vivencia en Santiago que no quisiera tener, pero la tengo, sobre sentir los ratones en la pared, no, en la tabiquería de la pared, terrible. Y además, en mi caso, como que el desastre de tener que matarlos, de verdad me afecta, sorry, yo sé que por mucha gente son plaga y que hay gente que les tiene asco y todo lo que tú quieras, pero para mí son mamíferos, ellos no están tratando de hacerte nada malo, entonces me produce una sensación muy terrible tener que eh, ponerlos, llenarlos de veneno y verlos muertos después o tener que matarlos a palazos y esas cosas me afecta, sorry. Em, pero yo diría que yo me esperaba mucha más plaga de la que he encontrado, porque eh, yo esperaba ver más ratas en la calle, sobre todo en la parte más bien antigua de la ciudad, que es una zona cercana a donde yo vivo y me esperaba ver muchas más cucarachas, por ejemplo, y por el clima tenía esta impresión de que iba a ser mucho mayor de lo que ha sido. En los lugares donde yo he vivido, que he vivido desde que llegué en lugares más bien centrales y en lo que se considera como el casco antiguo de la ciudad, yo esperaba así como que me iban a saltar bichos por cada pedacito o metro cuadrado en el que caminara, y no ha sido la experiencia. Eh, pero contrario a lo que decía, contrario a mi idea inicial, ha habido bastante menos presencia de Feliz. Mm. plaga de la que yo pensaba. He visto, obviamente, ratitas por ahí en la calle en algunos sectores y he visto cucarachas, sí, pero las cucarachas aquí, recuerden por favor, y aquellos que son venezolanos me van a entender, son de las que compiten en competencias volando, ¿no? A ver quién llega primero, pero usando las alas. Quizás más cerca de las montañas, ¿no? Yo estoy en el casco central de la ciudad, quizás más cerca en las laderas de la montaña, para quienes viven como muy pegadito a donde hay mucha más vegetación, sea más descontrolado y bastante más difícil de sostenerlo, ¿no? Eh, pero siempre pienso, una vez haciendo hiking, que es algo que me encantaría en algún capítulo hablar un poco más largo porque es maravilloso cómo han desarrollado los trails en los lugares de recorrido hiking alrededor de la ciudad. Pero una vez haciendo hiking hablábamos con una conocida sobre este tema de las plagas y de los animalitos y qué sé yo, y aquí no hay. Por ejemplo, también para mi sorpresa, no hay tantos animalitos venenosos, a pesar de que es trópico. Hay serpientes, pero no hay tantos animalitos venenosos. Entonces, hacer hiking, hacer trekking, moverse dentro de la naturaleza, hoy en día que está más demarcado y que ya uno va además protegido, es un agrado. Bueno, chicos, esto era un pedacito más de algunas cosas que podemos más o menos comentarles, anecdóticas y resaltables de los lugares donde estamos viviendo y que insistimos en que por favor lo tomen no como una comparación, sino como este pequeño mundo de experiencias en las que vamos juntando cosas que hemos podido vivenciar en los lugares donde estamos habitando, que nos encantaría que conformaran, como lo decía hace un rato, el ideario de una ciudad perfectita a nuestro gusto. Sí, totalmente. Y que tenemos muchos más que compartir además. Tenemos un listado. Lo hemos conversado con Jerry que cada vez que vamos caminando por la calle vamos, esto, sí, Mm, también. Porque uno de repente aquí conversando se nos olvidan, pero hemos ido descubriendo más. mm. Así que las iremos compartiendo en próximos capítulos. Muchísimas gracias por Muchas escucharnos. gracias. Por favor, siempre estén cuidándose un montón, estén alertas, que siempre hay cosas lindas en el mundo por descubrir. Se les quiere mucho. Chau, chau. Nos vemos. Chao.